Vamos a agradecerle esta mañana a nosotros que nos acompañe Zvonko Matković, que es presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, por una suerte de aclaración. Creo que vale la pena hacerlo en este momento, debido a una serie de comentarios que surgieron en las últimas horas, que llegaron desde lo político hasta lo familiar. Creo que respetando un poquito lo familiar, porque de los políticos se puede entender que a veces quieran hacer política con este tipo de situaciones, pero en lo familiar creo que era importante conocerlo. ¿Cómo estás, Zvonko? Muy buenos días. Hola, Cecilia, Carolina, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Muchas gracias. Zvonko, la polémica que se genera en las últimas horas por el supuesto retiro del nombre del hospital Óscar Urenda, del hospital de Montero, ¿qué nos puede explicar al respecto? Yo sé que han ya conversado con la familia directamente, pero surgió incluso un exdiputado que lo denunciaba públicamente. Bueno, en fin, ¿qué se puede contar de esto? ¿Qué se puede explicar? No, lo que me interesa es lo que la familia sepa, ¿no? Y yo la llamé a la hija del doctor Urenda, Carmen, y por supuesto le comenté y le hice una historiación de todo y le mandé la documentación para que ella la conozca, ¿no? Es bastante larga para explicar, pero si te la trato de resumir, este hospital nace el año 2016 como el Hospital Montero. Acto seguido, en el 2000, aquí la tengo, la resolución ministerial, en el 2020, el 24 de julio del 2020, en el gobierno de la expresidenta Yanine Áñez, sale una resolución ministerial donde le ordenan a la AICEM, que es una institución del gobierno, que cambie el nombre del hospital para que se llame Óscar, el Urenda, tercer nivel de salud del doctor Óscar Javier Urenda Aguilera, usando todo el nombre completo. Y la AICEM nunca perfeccionó eso, no lo hicieron, el gobierno de transición no lo hizo, la gobernación en ese momento no lo movió o no hicieron lo que tenían que hacer. Hasta el día de hoy, ese hospital no se llama oficialmente Hospital Óscar Urenda. Entonces, ¿qué es lo que en la línea de tiempo, qué es lo que pasa? Se abre el problema que Santa Cruz necesitaba aperturar este hospital, se hacen larguísimas negociaciones que ustedes seguramente como prensa, como periodistas las han seguido. Se llega a un acuerdo con el gobierno central donde cada uno se compromete a cumplir ciertas cosas. La gobernación se compromete a crear los ítems necesarios para el trabajo administrativo del hospital y el gobierno se compromete a crear los ítems médicos para que sean los que funcionen en ese hospital y atiendan a la gente. Para que eso suceda, nosotros como gobernación y yo en particular como asamblea, tenemos que sacar una ley. La ley que lo crea el hospital. Es que, aunque suene mal, porque el hospital está construido y todo lo que ustedes quieran, pero el hospital no existe. ¿Por qué no existe? Porque no está dentro de la estructura de la gobernación. La gobernación en su estructura actual solo tiene 6 hospitales de tercer nivel. Y no había está el que Óscar incluirlo Correcto, había que incluir el 7º hospital, porque si no, no podés crear un gerente para un hospital que no existe, no podés crearlo ese cargo. Esta ley era la que lo creaba. El problema es que toda esta ley que nosotros hemos aprobado y la aprobamos en tiempo récord, en un solo día, tiene que ir compatibilizada con el acuerdo firmado con la AICEM. La AICEM te manda un acuerdo que habla del Hospital Montero, ¿ya? Y el problema es que si nosotros, ya aquí hay un tema de responsabilidad, si nosotros le cambiábamos el nombre al hospital dentro de nuestra ley, y esa ley todavía tiene que ir al gobierno central, entiéndase, ¿no? Porque esa ley no hace que nosotros podamos crearlo el hospital. Esa ley la mandamos nosotros al ministerio, el ministerio la tiene que aprobar y recién nos autorizan las partidas para que podamos pagar esos 14 sueldos que hemos creado. Si allá el ministerio agarra y dice, esta ley está mal hecha porque no lleva el mismo nombre que el contrato y el convenio firmado y nos las devuelven, ya lo quiero escuchar yo, ya lo quiero escuchar a la gente que se queja diciendo, estos burros la hicieron mal la ley, la mandaron y se va a atrasar aún más el hospital de Montero. Entonces, ¿qué fue lo que se dijo? Y lamentablemente mucha gente juega con las personas y miente. Y dijo que nosotros le habíamos cambiado el nombre al hospital. Sí.
Lo que se dijo en sesión, porque ustedes la pueden buscar la sesión, y yo le pido a una colega asambleísta, le digo, por favor, este no es el momento de cambiarlo, de cambiarla la ley. Inclusive habían técnicos del CEDES que dijeron sí, inclusive el hospital ya está registrado en el CIGEP como Hospital Montero. Si nosotros mandamos una ley con otro nombre, entendemos que nuestra relación con el gobierno central no es la mejor. Lo más probable era que nos las devuelvan y nos digan, esta ley está mal hecha, vuelvan a hacerlo. Entonces, ¿cuál es el compromiso? Que nosotros lo dijimos ahí en sesión. Cuando el hospital sea nuestro, cuando sea transferido a la gobernación, porque ese es el siguiente paso que tiene que ocurrir, nosotros nos vamos a encargar de ponerle el nombre, hacer los trámites administrativos para que se llame como merecidamente se tiene que mal llamar, el hospital Óscar Urenda. Claro, a ver, se dicen muchas cosas, ¿no? Y como usted dice, lamentablemente el manejo de la información a veces no es el correcto. Entonces, yo tengo papeles, ¿no? Es que se politizó el tema, creo, Bonco. Y sí. Para mí, en mi criterio, se politizó el tema, se trató de sacar algún rédito político con denuncias públicas que obviamente llevaron a la familia a la confusión, creo. Y no tan solo a la familia, sino mucha gente que de alguna forma le ha rendido homenaje al trabajo del doctor Urenda, porque justamente el nombre de este hospital que se le otorga al doctor Urenda es un homenaje. Entonces, muchos se sentían de verdad confundidos. Lo merece, no, y lo merece. Le llamo la atención a la gente que quiso hacer política con algo tan delicado, que no se dio el trabajo de informarse, que no se dio el trabajo de responder por sus propios actos, porque le vuelvo a decir y te la vuelvo a mostrar, se los puedo pasar después en el interim, o sea, la resolución la tengo ahí, perdón, a ver, me voy para el otro lado, y te voy a mostrar la fecha de la resolución, ahí está sellada, 2020. 24 de julio del 2020, y en su artículo segundo te leo exactamente lo que dice. Dice, la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico, AICEM, deberá tomar razón de la presente resolución a objeto que en el marco de su competencia se cumpla con el homenaje póstumo al doctor Javier Urenda Aguilera. Los encargados de la AICEM entre el 24 de julio del 2020 y ahora, 2021, no hicieron nunca le pusieron trabajo. El nombre, digamos, nunca le cambiaron. No le cambiaron el nombre. Y la gobernación de ese momento tampoco lo hizo. Eso le iba a decir, no Seamos es tan solo, claros, no es tan solo un lado, sino que nosotros nos hemos topado con un hospital que se llama Hospital Montero. Y te voy a mostrar el convenio, porque aquí te voy a mostrar inclusive con las rúbricas y la firma. Este es el convenio firmado con la AICEM y no sé si se va a poder leer, pero ahí vas a ver Hospital Montero. Ese convenio ¿ese convenio fue firmado en la anterior gestión de la gobernación? No. Ese es el ahora. Que firma esta gobernación el 2000, el 2000 en octubre lo firmamos este convenio, que es el que permite dar el marco para que se abra esto. Pero este convenio te lo elabora la AICEM, y la AICEM lo elaboró este convenio en base a la ley que existe, porque este hospital se crea con una ley del 2016. Entonces ellos se tienen que referir a la ley. Una ley no está, o sea, una resolución ministerial no está por encima de la ley. Tendrían que haberle cambiado la AICEM, como dice aquí, tendría que haber modificado ese nombre, pero no hicieron ese trámite. Entonces la AICEM, lo que nos explican, se agarraron de lo que dice la ley que crea el Hospital Montero y hacen todos los convenios en partir de eso, y a nosotros nos los mandan para que lo firmemos o no. Como este no fue el último que nos mandaron, no, o sea, se ha venido negociando esto mucho, pero se tiene que hacer en base a esa ley para no invalidar el proceso. Entonces, la solución es, obviamente, y que ya la habíamos planteado así, que cuando el hospital pase a manos de la gobernación, porque el gobierno central no los tiene que transferir, cuando no los transfiera, es compromiso del gobernador Camacho hacer los trámites para que este hospital
efectivamente se llame como merecidamente debe hacerse, como Hospital Óscar Urenda, un cruceño ejemplar como pocos, ¿no? Y que dio la vida por este pueblo. Y una familia a la que conozco, o sea, es realmente mala clase creer que uno va a entrar en este tipo de chicanería. De verdad es reprochable a la gente que trató de meterle este tipo de cosas a la cabeza, ¿no? A la familia. Lo siento mucho. A la familia principalmente. Bonco, ¿y cuándo se daría, porque de verdad este hospital ha tenido muchos problemas desde el inicio y sigue teniéndolos, ¿cuándo se daría esa famosa luz verde para que de una vez por todas pase a nuestra gobernación? ¿Cuánto tiempo más tiene que esperar? Mira, ahí se nos complica porque, una vez más te repito, no está en nuestras manos. Nosotros, sí he escuchado declaraciones de prensa de los que tienen que dar la luz verde, que es el gobierno central. Creo que he escuchado declaraciones del ministro de Salud, si no me equivoco, que dice que garantizaba que hasta marzo, primera semana de marzo, se tiene que abrir este hospital. Nosotros, como te digo, una ley que tendría que haber tardado una semana en su trámite normal, la logramos sacar en un solo día. Le pedí yo autorización al Pleno de la Asamblea que obviemos ciertos trámites, el envío a comisión, etcétera, que tienen plazos fatales, 24 horas antes, un día más, 2 días más. Íbamos a tirarle una semana en eso. Lo hicimos en un solo día. Nosotros, al otro día la promulgó el gobernador Luis Fernando Camacho. Y ese mismo día se despachó a La Paz. Ahora es La Paz la que nos tiene que autorizar y dar el ok y nos diga que esa ley sigue los lineamientos del convenio y que nos autoricen la creación ya de esos 14 ítems que se crearon aquí, que la gobernación está encargada de crearlos y de financiarlos permanentemente, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, querida Cecilia, no te puedo decir cuándo el ministerio nos va a devolver eso, ¿no? Aquí tenemos... Hay un compromiso de ellos que tiene que ser la primera semana de marzo. Dios quiera. Pero aquí le cuento, Cecilia, tenemos el material donde hablan justamente el tema. Y es el viceministro Terraza. Pero es hasta el 15 de febrero. Era. O sea, ellos dicen en la nota que hasta el 15 de febrero. De aquí a 10 días, el cuerpo directivo del hospital, que comprende con un total de 37 personas, 20 ítems de parte del ministerio, 17 por parte de la gobernación, estarán en funcionamiento, y hasta la primera semana de marzo, cerca de 150 trabajadores de salud van a poner en marcha el hospital. Bueno, las áreas de terapia intensiva son 12 camas de terapia intensiva que van a habilitar esencialmente, y al menos vamos a estar con capacidad de manejar hasta 10 pacientes en terapia intermedia. Ya hay un acuerdo para la puesta en marcha, con los compromisos que tienen que ser cumplidos por parte de la gobernación, para que nosotros podamos transferir los recursos, y en ese lapso de tiempo también se asignan los recursos humanos comprometidos para el funcionamiento del hospital, que está plenamente garantizado. Ahí estaba la palabra que finalmente, no terminó de cumplirse, ¿no? Yo por si acaso no escuché nada, perdón, no me llega. Está bien, no hay problema. Pero decía febrero. Qué bueno. No, es que en ese caso él decía, ¿no?, que tenía el plazo de los 10 días desde el momento en el que tuvieron la reunión, y se cumplían ahora el 15 de febrero, y que los 150 trabajadores estarían ya en sus funciones hasta la primera semana de marzo. Pero como van los tiempos, creo que esto no se va a cumplir. Y bueno, vuelvo a repetir. Hasta el 15 de enero tenían que poner 37 funcionarios y la primera semana de marzo 150. Esto no se cumplió. Bueno, la verdad que hasta donde tengo entendido, con cargo inventario, esto que estoy diciendo, no nos ha llegado todavía el ok del ministerio para la creación de estos cargos, los que son responsabilidad nuestra, ¿no? Estos 14 cargos que son administrativos. Entonces, bueno, sí ha llegado con seguridad que nosotros vamos a hacer las gestiones para que esto sea lo más rápido posible, y vuelvo a hacer un compromiso no solamente con la población, que ley que me tenga que llegar a esta asamblea para que se pueda posibilitar que este hospital se abra lo antes posible. Vamos a hacer hasta lo imposible para evitar que lo burocrático trabe a lo que realmente se necesita, que es aperturar este hospital y que empiece a funcionar y darle
una solución a las personas del norte integrado e inclusive de todo el departamento, ¿no? Porque muchas veces lo he comentado, es un hospital más grande que el San Juan de Dios y el Japonés juntos, ¿no? O sea, ese va a ser un hospital que de verdad nos va a alivianar los hospitales de tercer nivel de aquí de la ciudad. Y se va a llamar como se llama. O sea, hoy tiene el nombre de forma simbólica, pero finalmente, no simbólica porque hay una ley departamental, temporal. Pero temporalmente se llama Montero porque el gobierno nacional no lo cambió nunca. Entonces se va a llamar Óscar Urenda. Creo que eso tiene que quedar muy claro para la población, Bonco. Sí, el gobierno, a ver, las instituciones que tenían que hacerlo, por eso le digo, yo tengo papeles. Las instituciones que tenían que llevar adelante este cambio de nombre no lo hicieron. La gobernación de ese momento tampoco lo hizo, lo presionó. No tengo, no sé, pues ya las explicaciones las tendrán que dar los demás. Pero espero que la familia entienda que sinceramente reconocemos el trabajo que hizo el doctor Óscar, una persona que terminó dando la vida por su pueblo, ¿no? Y lo sabemos y lo reconocemos. Aquí no hay ninguna mala jugada. Sí ha habido malas intenciones por parte de gente que lo que le interesa es salir en la prensa usando cualquier tema, ¿no? La verdad que, vuelvo a decirlo, me parece muy mala clase haber jugado con los sentimientos de una familia, digamos, ¿no? Tal cual. Cualquiera levanta el teléfono, todos en este pueblo nos conocemos, cualquiera levanta el teléfono y me llama y me pregunta cuál es la situación y yo se lo puedo explicar. Pero jugar con los sentimientos de la familia, eso sí que de verdad, peor cuando fueron parte de esta administración y que no hizo el cambio que tenían que haber hecho, ¿no? O sea, estamos hablando que todo esto ocurrió entre el 2020, 24 de julio del 2020 y hasta el día que se fue el gobierno de transición no lo hicieron. ¿Qué les puedo decir? Agradecemos mucho entonces esta aclaratoria, era necesario hacerla porque evidentemente, como usted dice, su familia, la familia del doctor Urenda, pero también mucha gente que la le quiere población, mucho, ¿no? Sí, O sea, mucha gente muy agradecida hacia la persona del doctor Urenda, así que le llamó la atención. Pero entonces es temporal lo que sucede y van a cambiarlo, que ese es el compromiso, la promesa, y yo creo que sí se va a cumplir. Le agradecemos. Sí, perdón, no queríamos, les repito, no queríamos quedar en manos de que el gobierno central, que también hace política 24/7, nos tilde de que por culpa nuestra no se abrió el hospital y que atrasamos este convenio porque hicimos mal nuestro trabajo. Entenderán que lo más importante, y estoy absolutamente seguro que todos los cruceños lo entenderán, era que ese hospital se abra sin ni una excusa. Vamos a hacer todo lo posible y es mi compromiso que toda ley que llegue a esta asamblea tenga la prioridad para que ese hospital se abra, y una vez ese hospital pase a manos nuestras, es compromiso del gobernador que lleve su justo y merecido nombre. Tengo entendido que el gobernador también conversó con la hija del doctor Urenda, así que de verdad que es algo que nos sentimos que necesitaba darle una explicación y darles tranquilidad a esa familia, porque realmente es un homenaje que sinceramente se lo merece. Gracias, Bonca, te agradecemos muchísimo, gracias por haber conversado con nosotros. Y por el otro lado, obviamente, lo antes posible, ojalá que sea, más allá del nombre que lo merece. Creo que el legado además no es solo un nombre, sino es el legado que dejan todos, que el hospital funcione cuanto antes, ¿no? Te agradecemos muchísimo, Bonco. Bueno, gracias a ustedes, que estén bien. Buen día.